Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar con nuestra clase sobre carpinterías, que tratamos en el video número 1, en el cual decíamos que las carpinterías se dividen básicamente en dos grandes grupos: puertas y ventanas. Puertas la vimos en el video anterior. En este caso vamos a hablar sobre ventanas. Así que bueno, nuevamente bienvenidos y empezamos con el Power. Ventanas. ¿Qué es una ventana? La ventana es un elemento estructural, el cual se va a colocar dentro de un vano, en un agujero, en un hueco que vamos a preparar en una pared, en un muro, y ese hueco va a estar preparado especialmente para colocar esa abertura o esa ventana. ¿Por qué decimos que se lo prepara especialmente? Y porque, bueno, las aberturas son todas distintas, ¿no? Todas las ventanas son distintas, distinta dimensión, distintas formas, distintos diseños, así que, bueno, el hueco lo vamos a preparar especialmente para la ventana que vamos a colocar, ¿no? ¿Y para qué sirve una ventana? Bueno, primeramente sirve para permitir el ingreso de luz, luz natural, obviamente, el tema también de ventilación de los ambientes, y además nos sirve también para expandir la visión, ¿no? Para poder liberar las vistas hacia el exterior. ¿eh? Las ventanas, a diferencia de las puertas arrancan a nivel del piso, del suelo. En cambio las ventanas no, van a estar elevadas respecto del nivel del suelo en distintos tipos de alturas según el tipo de ventana, el tamaño y el diseño en sí del ambiente. ¿eh? Presentan un vidrio. Este vidrio es el que, cuando esté la ventana cerrada, no va a dejar ingresar nada del exterior. Lo único que sí vamos a poder, lo único que va a ingresar, obviamente, es la luz natural y bueno, las imágenes que esté en el interior, que la vamos a poder ver. Pero bueno, si bien no puede ingresar nada del exterior, es relativo esto, porque dependiendo de la calidad de ventana, podemos tener algún tipo de penetración sonora, de ruidos. También podemos tener filtraciones de vientos. Así que primeramente hay que, bueno, optar por obviamente dependiendo de los costos, ¿no? Pero optar por una buena abertura. Y así también hay que optar y conocer los lugares para en el momento de diseñar. Hay que tomar en cuenta la orientación, ¿no? La orientación, la forma del edificio, también la profundidad de los interiores, y bueno, y también su relación visual con el exterior. Es decir, hacia dónde miramos, ¿no? Porque hacia dónde miramos también nos va a dar una idea del tipo de ventana que vamos a escoger. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, tenemos un patio de aire y luz, bueno, vamos a elegir una ventana que nos dé ventilación y que nos dé entrada de luz, pero le podemos poner un vidrio traslúcido y no transparente, porque en definitiva nuestra visión no es agradable, es solamente para que cumpla ese efecto, ¿no? Pero en el caso ¿cómo es? De los formatos y las ventajas que vamos a tener con esas ventanas, relacionadas con lo que decíamos anteriormente, vamos a poder elegir distintos formatos y tamaños de la ventana, pero hay formatos que nos ayudan en algunos ambientes y hay formatos que nos ayudan en otros. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un ambiente
que es profundo, o sea, que es más largo que ancho, nos beneficia colocar una ventana más vertical que horizontal, ¿no? Dependiendo también de hacia dónde apunte nuestra visual, ¿no? ¿Por qué? Y porque las ventanas verticales van a tener un mayor ingreso de cantidad de luz solar que las menos largas o verticales. En ese sentido, van a funcionar mejor en espacios profundos y con presencia de obstáculos exteriores. ¿Por qué? Y porque podemos ocultar alguna parte exterior que no tengamos ganas de ver con una ventana más vertical que amplia, ¿no? Entonces nosotros direccionamos nuestra visión a donde queremos direccionarla y ganamos en ingreso de luz solar. Las ventanas horizontales, por el contrario, se van a adaptar más a espacios no tan profundos, y si tenemos espacios verdes o espacios que no tengamos algún obstáculo cercano, nos va a permitir una visión más amplia, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este croquis, acá vemos una ventana más alta que ancha, entonces si nosotros, por ejemplo, en el exterior acá tenemos algún obstáculo que no queremos estar viendo, porque en definitiva, ¿qué ganamos en tener una ventana de esta dimensión cuando esta parte va a estar, vamos a estar mirando siempre algo rígido que no tenemos ganas de ver? Entonces nos conviene en el diseño del ambiente colocar un tipo de ventana más alargada que ancha, con el cual direccionamos la visión para que esa visión no sea corta, sino que se pueda expandir, y además ganamos en el ingreso de luz solar, ¿se entiende? Si vemos acá, este es el nivel de zócalo, donde termina el piso, y la luz solar se extiende más en este aspecto que si la ventana fuese menos alta, ¿no? Si vemos este croquis, donde la ventana es más horizontal que alta, la luz solar se proyecta menos que si fuese más alta la ventana. Pero en este caso, seguramente acá nuestra visión se puede expandir en todo el ancho de ventana, que no tenemos ninguna dificultad para hacerlo, ¿no? Naturalmente, la visión y la iluminación va a estar directamente proporcional a la superficie acristalada que tengamos. A mayor superficie acristalada, mayor visión y mayor iluminación, ¿no? Si volvemos a ver este croquisito, en este caso tenemos una ventana volumétrica, puede ser cúbica o puede ser bow windows, donde, bueno, vemos la misma situación, ¿no? El dintel mucho más alto, más cerca del techo que en este caso, pero bueno, al estar proyectada hacia afuera, en el ambiente la zona se focaliza, la zona iluminada se focaliza más en este recinto que se abre hacia el exterior y no tanto en el interior, ¿no? Por eso volvemos a hablar de qué es lo que tenemos pensado hacer en el ambiente al diseñarlo, y en eso va la elección de nuestra abertura. Este es el caso, por ejemplo, que combina estas dos situaciones, ¿no? Donde nosotros tenemos, por un lado, una ventana horizontal ancha y por otro lado también alta. Acá vemos esta diferencia al nivel del techo o cielo raso, y bueno, tenemos la misma ganancia de luz en un ambiente profundo, vamos a tener la misma ganancia de luz que nos va a beneficiar, y también nuestra visual también se va a beneficiar al ser una gran ventana, ¿no? Otra cosa que también podemos jugar es con la ubicación de la ventana en el muro. Entonces, en ese aspecto, nosotros vamos a generar distintos conos de sombra según cómo ubiquemos la ventana.
¿eh? Dependiendo también, esto tiene que depender mucho también de la ubicación del edificio y la orientación, ¿no? Entonces, si nosotros en el local ubicamos la ventana en el centro del muro, vamos a generar dos conos de sombras, una a cada lado, y una iluminación más espejada o más centralizada. En el caso de colocarla hacia un rincón, nuestro cono de sombra se va a agrandar y vamos a tener todo este lateral bien iluminado, ¿no? Volvemos a lo mismo, depende del diseño y para qué estemos necesitando este espacio. En este caso, jugamos a disminuir totalmente el cono de sombra colocando otra ventana en el lateral, con la cual ayudamos a la iluminación del ambiente, ¿no? En el caso de lo que hablamos anteriormente de la calidad de la ventana, nos puede suceder que tengamos una ventana que sea de calidad inferior, de menor costo, y en la cual seguramente vamos a tener pérdida de calor. ¿Y por qué se produce esta pérdida de calor? Y básicamente por filtraciones, ya sea por filtraciones entre las hojas de la ventana, o también por conductividad. Esta conductividad se da a través de los elementos, componentes de la ventana. ¿Esos elementos cuáles son? Y básicamente lo que son los marcos, el marco de la ventana, de la abertura, los marcos de las hojas, el material componente, hablamos de eso, y también el acristalamiento, ¿no? o el vidrio. Entonces, en ese aspecto, según la zona que vamos a ubicar nuestra vivienda, vamos a tener que tener en cuenta esos factores para evitar la menor pérdida de calor posible, ya que a menor pérdida de calor, mayor ganancia tenemos en calefacción. Cuanto más se pierde el calor, mayor pérdida tenemos en generar el calor suficiente para calefaccionar el ambiente, con lo cual mayor costo en calefacción, ¿no? Entonces, para dicho cálculo vamos a tener que, por un lado, calcular el coeficiente de transmisión de calor del muro, y además vamos a ponderar su superficie vidriada. En tal sentido, vamos a ver que el muro, naturalmente, dependiendo del muro también, va a tener mayor captación y resguardo de la temperatura interior y también de la penetración desde el ambiente fresco del exterior, ¿no? En este caso, y la superficie acristalada, más todavía, ¿no? Entonces, en este croquis vemos básicamente los ejemplos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, si de repente nosotros tenemos la parte exterior, la parte interior, un vidrio simple y un gran ventanal, bueno, naturalmente va a filtrar todo el frío exterior, no vamos a poder contener mucho este frío, con lo cual vamos a tener una pérdida de calor del ambiente bastante importante. Colocando un vidrio doble, vamos a disminuir, lo vamos a poder controlar, y la pérdida de calor interior, bueno, va a ser mucho menor. Si asimismo le colocamos a un vidrio simple, le colocamos algún tipo de aislante en el exterior, ya sea una persiana, o sea algún elemento que nos haga también como aislante, bueno, también se reduce esa pérdida de calor del ambiente interior. En el caso de los muros, vamos a ver que
en un muro normal de 15 centímetros tenemos una filtración de la temperatura exterior hacia el interior, que va a ser mayor que en un muro más ancho. En un muro más ancho va a tener mayor resguardo de esa temperatura interior y nos va a proteger de los vientos exteriores. Y si esa pared la diseñamos, como vimos en su momento, cuando vimos mamposterías, con un doble muro, con una cámara de aire en el centro, la cual puede tener algún producto, alguna espuma, como hemos visto, como aislante térmico, bueno, ya nuestra pérdida de calor interior va a ser mínima, ¿no? En el caso de la acústica, de los ruidos, ya sea ruidos exteriores que nos molesten en el ambiente, o hay situaciones donde, por ejemplo, una sala de ensayo que no podemos, o una discoteca, bueno, que el ruido tiene que quedarse en el ambiente y no propagarse al exterior. Tenemos el caso de la acústica, ¿no? Entonces, sabemos que la penetración sonora va a ser directamente proporcional a la superficie de la ventana y obviamente a su hermeticidad. O sea que cuanto mayor sea la ventana, mayor va a ser esa entrada o salida de ruidos, y obviamente sabemos que el ruido va a entrar o salir por donde entra el aire. Entonces, para tener un ejemplo, el nivel de aislación de ruido en un muro convencional, ciego, obviamente sin ventanas, es de 50 decibeles, mientras que en un cristal simple es de 22 decibeles. O sea, fíjense lo que varía, ¿no? Cuánto absorbe un muro ciego a un cristal que absorbe poco y nada. Entonces, a partir de ahí, vamos a elegir el tipo de vidrio y obviamente eso va a estar relacionado con el programa del edificio, de la vivienda y sus necesidades de apertura al exterior, ¿no? En este pequeño ábaco vemos esta curva y vemos los porcentuales ¿cómo es? De freno acústico, por llamarlo de alguna manera, donde en un muro ciego me va a frenar y voy a tener un 0% de transmisión acústica. Ya colocando una pequeña ventana, el paso va a ser del 30%, y si este muro lo transformamos en toda una superficie vidriada, va a pasar el 100% de la sonoridad, de los ruidos, va a traspasar el ambiente, ¿no? Naturalmente, para todo esto hay estudios específicos, pero más o menos esta es una mera aproximación como para tener nociones, ¿no? del tema acústico. El tema ventilación, para ciertos ambientes o para todos, vamos a necesitar renovar el aire, ¿no? Entonces, en este aspecto, las ventanas se pueden manejar en forma total o parcial, ¿no? Y tiene mucho que ver la ubicación en los ambientes de las ventanas. Más allá del diseño de la ventana, que si supónganse tenemos una ventana combinada que tenga 2 paños de abrir y un paño fijo, bueno, obviamente la podemos manejar en forma parcial y no podemos abrir el vano en completo. Pero más allá del diseño de la ventana, la ubicación en los ambientes de la ventana también hace a que esa ventilación sea más efectiva según la ubicación. Entonces, en ese aspecto, acá, por ejemplo,
vemos estos croquis, ¿no? Donde en este caso, este es el sentido de ventilación. Entonces, si nosotros tenemos una ventana frontal y otra que está perpendicular a ella, cercana a la ventana esta, ventana o puerta, ¿no? Porque puede ser también que tengamos una puerta de paso que en épocas de calor la podemos abrir para ventilar. Pero fíjense que el fondo del local va a ventilar únicamente por succión. O sea, este viento cuando pasa así hace que se ventile, que se airee por succión del paso del viento, ¿no? Si el diseño del local es de esta manera y nosotros colocamos casi enfrentada a una ventana, nos va a ayudar, va a ser mejor que esta situación, pero así todo no queda del todo ventilado. Va a tener un pequeño arrastre de este sector, una pequeña succión. La mejor ubicación de las ventanas es cuando las tenemos enfrentadas, ¿no? Es la mejor situación, donde nosotros vamos a ventilar y este sentido de ventilación va a hacer que me airee todo el ambiente, ¿no? Bueno, como hablamos en su momento en el tema de las puertas, el tema de las ventanas también va a tener distintos componentes. Si nosotros desglosamos una ventana, la ventana va a estar compuesta por diversas piezas. Entonces, una de las piezas que tenemos en la ventana es el premarco, que como hablamos en el tema de puertas, el premarco es un uso de los últimos tiempos, no hace muchos años que esté en boga. Anteriormente no existía la colocación del premarco y se colocaba directamente el marco de la ventana o directamente la ventana se colocaba. Hoy en día tenemos este elemento que ayuda y mucho, como estuvimos hablando en el tema de las puertas, ¿no? Las ventajas que tiene de proteger básicamente la carpintería y colocarla una vez que está la obra gruesa de albañilería terminada. Entonces, una vez colocado el premarco, se coloca el marco, siempre vamos a tener las mismas precauciones como tuvimos en la puerta, el tema de apuntalar el dintel en el caso de la ventana, lo vimos cuando vimos carpintería, en general, el dintel es necesario en puertas y en ventanas. Y dependiendo de la dimensión de la ventana, el dintel se hace más importante, ¿no? Entonces, las mismas precauciones y recomendaciones que vimos para la colocación de puertas, la vamos a ver también para la colocación de ventanas, donde el tema del nivelado, el tema del plomo, el tema de los dinteles, todo eso va a jugar de la misma manera en el tema de ventanas, ¿no? Volviendo al tema, el marco en las ventanas, bueno, básicamente es similar a la puerta, va a ser el que soporte las hojas, lo que va a tener movimiento en las ventanas van a ser las hojas de la ventana, y en el caso de que sea una ventana, un paño fijo, el marco va a ser directamente la ventana, o sea que el vidrio se va a quedar amurado directamente al marco y no vamos a tener hojas para esa ventana. Como decíamos recién, las que tienen movimiento son las hojas, ¿no? Entonces, al ser la parte móvil, puede ser una hoja, puede ser dos hojas, pueden ser varias hojas las que tenga esa ventana, ¿no? Las que aloje ese marco. Entonces, las hojas son la parte móvil de la ventana. El contravidrio, ¿qué es el contravidrio? Bueno, el contravidrio es un elemento que es el que sujeta
al cristal, a la lámina de vidrio, y la va a contener y la va a murar contra el marco, ¿no? Ya sea el marco de la ventana, el marco, si es un paño fijo, el contravidrio lo va a fijar contra el marco de la ventana, y en el caso de las hojas, ahí está el contravidrio también, que sujeta el vidrio contra el marco de la hoja. Ese es el elemento del contravidrio. Entonces acá si vemos un gráfico de una ventana, tenemos el marco de la ventana propiamente dicho, y el marco de la hoja, ¿no? Estas son las dos hojas de abrir, puede ser, en este caso, como tenemos la manija del lado adentro, acá como vemos se solapa contra el marco, es una ventana de abrir hacia el interior, ¿no? Y eso también nos damos cuenta por la herrería, por los herrajes, las bisagras, ¿no? También tenemos las jambas en el caso del marco de la ventana, o los largueros y travesaños en el caso del marco de la hoja. Estos son los vidrios, las bisagras, y el contravidrio, acá lo vemos, es el que va a murar, a contener al cristal. Siempre el contravidrio se va a colocar del lado interior de la ventana. El perfil típico de una ventana va a ser que coloquemos el contravidrio. Obviamente de un lado va apoyado el vidrio y del otro lado va el contravidrio. Bueno, siempre el contravidrio lo vamos a colocar dentro de la habitación. Por ejemplo, si esquematizamos un marco, nosotros el típico perfil de marco va a ser si lo vemos en un corte transversal, vamos a tener esta típica configuración de marco de ventana, ¿no? Donde acá vamos a tener el exterior, acá vamos a tener el exterior con la entrada del viento, y acá vamos a colocar el vidrio se va a colocar, es la forma del marco, acá va a ir colocado el vidrio, este va a ser nuestro vidrio, y nuestro contravidrio se va a colocar en este sector. Este es el interior, como les decía, entonces se va a fijar del lado interior, y es el elemento que va a fijar el vidrio a la ventana, ¿no? Esto se suele clavar contra el marco o abulonar. Entonces, este elemento, el contravidrio, lo que va a hacer es presionar el vidrio y mantenerlo inmóvil. Y nuestra ráfaga de viento o de agua no nos va a deteriorar este contravidrio, perdón. Entonces, como decíamos, el contravidrio va a estar siempre del lado interior, primeramente por un tema de agentes atmosféricos que los deterioren. Esto, imagínense que tiene una junta acá, que puede entrar agua en el caso de que esté del lado exterior, y asimismo también por un tema de seguridad. Si nosotros, imagínense que este es el exterior, viene cualquier intruso, puede sacar los contramarcos y saca el vidrio. Nosotros disponemos, supónganse, de un vidrio de seguridad y pusimos el contravidrio del lado exterior, sacan el contravidrio, sacan el cristal y pueden ingresar a la vivienda, ¿no? ¿Se entiende? Entonces,
como les decía, que veíamos que esta es una ventana que abre hacia el interior, esta visión del contravidrio también nos hace prever que esta abertura, que estas hojas abren hacia el interior, ¿no? En este caso vemos ya una imagen más real de una ventana, la cual esta es una ventana, como ven, una ventana combinada, que tenemos dos hojas de abril separadas y tres paños fijos, en la cual acá vamos a tener el contravidrio para los paños fijos, que están colocados del lado interior, y seguramente acá en el marco vamos a tener los contravidrios de las hojas móviles, ¿no? Otro de los elementos de la ventana que en realidad forman parte también del vano o del muro es el antepecho o el alféizar, ¿no? En este caso, nuestra bibliografía habla de una manera y nuestra forma en la vida natural, en la vida diaria, la llamamos de otra. El alféizar es la parte inferior de la ventana, y es esta parte de la ventana, pero nosotros la llamamos antepecho. En nuestro país la denominamos antepecho a esta zona de la ventana. ¿Y qué es? Es una pieza que se coloca ¿para qué? Para que el agua, cuando golpea contra el vidrio y en su evacuación, tiene que tener una inclinación para que caiga hacia afuera, ¿no? Pero el antepecho, como antepecho, si bien nosotros lo denominamos antepecho a esta parte de la ventana, el antepecho vendría a ser la parte inferior del muro de la ventana, como vemos en este croquis. Así que bueno, ese es algo que yo les quería aclarar, porque ustedes cuando vayan a comprar o se muevan en el ambiente, le van a denominar antepecho a ese elemento que se coloca acá abajo de la ventana, pero en realidad su nombre real es alféizar. Pero bueno, seguramente si van a pedir un alféizar, no van a saber el que se lo venda de qué están hablando. Ya les digo, pues nosotros lo denominamos antepecho. En realidad el antepecho es la parte del muro que está por debajo del vano, del hueco de la ventana. Pero bueno, en nuestro país lo denominamos, en la jerga constructiva, lo denominamos antepecho a este elemento. Y bueno, acá vemos los elementos, como hablamos en su momento, de las jambas, en el caso de la parte del muro, y fundamentalmente el tema del dintel, que hago hincapié permanentemente, el cual, en este caso, acá se ve un puntal, debe estar por algún motivo apuntalado, pero bueno, es fundamental el tema del apuntalado del dintel. En este croquis vemos lo que yo les decía. Si ustedes buscan por internet, van a ver que muchos sitios, más que nada españoles, lo suelen llamar alféizar a esta parte del muro y al elemento que colocamos acá, ¿no? Para que cumpla esa función de verter el agua hacia el exterior. Nosotros lo denominamos antepecho. Pero bueno, hecha la aclaración, ya tienen, ya saben cómo llamarlo y en tal sentido cómo referirse a él, ¿no? Acá tiene una imagen también de
del antepecho, como yo le decía, hoy, según el diseño de la vivienda, se puede optar por en este caso, una piedra monolítica, que se coloca en este sector. Puede estar construido por trozos de piedra o de cerámicos que ya se venden en el mercado, las piezas para antepecho. Y en este caso le voy a mostrar estos elementos que tenemos acá. Después lo vamos a ver cuando veamos el tema de los perfiles en particular, que estos son los pequeños canales de desagüe de las aguas de lluvia. Recuerden esta fotografía que la vamos a ver, no esta fotografía, pero otras similares la vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos otro antepecho o alféizar. Y acá tenemos, fíjese, este detalle, ahora lo vamos a ver en más profundidad, se denomina gota agua. Esto lo que hace es romper nosotros, fíjense que esto siempre va a tener, el alféizar o el antepecho va a tener un pequeño desnivel hacia afuera, para que el agua de lluvia al golpear contra la ventana y caiga por acá, desagüe naturalmente hacia el exterior. Si esto es plano, tiene una pequeña inclinación hacia adentro, se nos va a juntar el agua acá y probablemente nos penetre en el ambiente. Entonces este elemento siempre va con un pequeño declive hacia el exterior. En este caso, presten atención a esta foto, se acuerdan que lo habíamos visto en el video anterior cuando vimos la ubicación de las ventanas, que decíamos que las ventanas dentro del muro se podrían colocar a filo exterior, a filo medio o a filo interior. En este caso, en este ambiente, que es una cocina, como vemos acá de la pileta, de lavaplatos, se ha colocado la ventana a filo exterior. Pero, a mi punto de vista, es una mala decisión de elección de abertura, porque esta es como la vemos acá, no es una ventana corrediza, es una ventana de abrir, aparentemente, y bueno, está bien, se ha ganado este espacio de repisa para colocar elementos, pero al ser una ventana de abrir, si queremos abrir la ventana vamos a tener que quitar este elemento de acá para poder abrirla, ¿se dan cuenta? Entonces, en el momento de diseñar este ambiente y la elección de la ventana, tenemos que pensar qué es lo que puede suceder en el normal funcionamiento de esa abertura, ¿no? Quizás una buena opción, la pienso ahora en este momento, de diseño de ventana o de elección de abertura hubiese sido una ventana combinada, donde acá yo podría haber tenido en este sector un paño fijo y por arriba que sean dos paños de abrir. Entonces me permitía tener elementos permanentemente acá sin que me moleste al funcionamiento de la ventana. Eso hace también a diseñar la pequeña funcionalidad, siempre está en cada sector de la casa, ¿no? El diseño y la funcionalidad de las cosas. Otro elemento que vamos a ver es el vierteaguas, que es un elemento que está ubicado en el pie de la hoja y que va a hacer es desplazar el agua fuera de la ventana. O sea, vendría a ser el vierteagua, está alojado en la hoja de la ventana. Entonces el agua, al golpear contra la ventana, este elemento de diseño mismo de la hoja va a hacer que el agua se vaya afuera, y si no estaría este elemento, piensen que este agua, al golpear contra acá, cuando escurra, entra directamente al interior del
del ambiente, ¿no? Entonces se coloca este elemento para evitar eso. El agua se deriva hacia acá, va a caer en el antepecho o alféizar, como dijimos antes, y acá fíjense lo que yo les comentaba anteriormente, el tema del cortaaguas, ¿no? Que lo que va a hacer es que este agua que cae por acá y cae por acá, si llueve copiosamente, este agua va a caer, pero cuando disminuye, el agua por capilaridad se suele pegar acá arriba, y si no tuviese este elemento, continúa hasta acá hasta que llega a la pared y desliza por la pared. Lo que va a hacer es mantener húmeda toda esta zona y obviamente ensuciarla. Entonces, este elemento de diseño en el antepecho nos va a evitar eso, ¿no? De que el agua continúe por capilaridad y siga su trayecto hacia el muro. Va a romper acá y va a gotear a partir de acá, ¿no? Esto es lo que yo les decía del cortaagua, ¿no? De este elemento. Y en este caso, otro elemento que vamos a ver acá, que un poquito se los conté yo antes, en este diseño de marco y de ventana, fíjense los pequeños perforaciones que hay realizadas en el marco. ¿Para qué? Para que en este caso no tenemos el vierteaguas, es otro diseño de hoja. Entonces, bueno, el agua que entre por acá, esto acá va a tener un pequeño canal y va a correr el agua por acá, y estos pequeños huecos van a hacer que el agua se desagote hacia el antepecho. Todas las ventanas tienen diseños variados, y en cada caso hay que observar lo que nos hace falta, ¿no? Según la zona, el lugar donde coloquemos nuestras ventanas, ¿no? Acá vemos lo mismo, en esta parte, en este croquis, en perspectiva y en corte. Acá vemos el botaagua, también llamado, o vierteagua, que lo que hace, bueno, la misma función, ¿no? Es derivar el agua que va a escurrir sobre el vidrio y sobre la ventana, es derivarla hacia afuera. Acá la vemos, está en este sector, entonces va a ser eso, ¿no? La va a proyectar y la va a derivar hacia afuera. En este caso, fíjense en estos diseños de vierteaguas, en dos tipos de ventanas distintas, mucho más modernas. Fíjense los diseños de los perfiles en madera, esto es madera maciza, donde están colocados estos vierteaguas, ¿no? Que en este sentido, fíjense que si bien este vierteaguas tiene este formato para que pueda derivar el agua, asimismo acá esto puede ser un canal también para contener el agua y que no ingrese al interior, ¿no? Todo este formato del perfil hace eso, igual que este, ¿no? Si bien esto va a sellar y no va a permitir que el agua ingrese, la forma del perfil va a hacer que esto se convierta en un pequeño canal y que en algún lado del marco va a tener, como vimos en el corte, algún agujero, un hueco para que drene ese agua que va a captar ese pequeño canal. Acá vemos otro tipo de perfil. Fíjense que acá está el canal que yo les decía. En este caso, también el diseño del perfil, esta hoja está abierta, pero en el caso está cerrado, también va a hacer que el agua se derive hacia el exterior. Pero si llega a filtrar, por algún motivo, bueno, este canal de desagüe va a contener el agua y no va a dejar que la misma ingrese al interior, ¿no? Este es el caso en un corte, el conducto de desagüe o drenaje. Son esos pequeños agujeros que vimos en el marco de madera y que acá lo vemos en un perfil de aluminio,
donde fíjense acá, este canal que está ubicado acá previene alguna filtración que se pueda llegar a dar entre este burlete que contiene el vidrio. Si no filtra, bueno, ¿cómo es? Asimismo el perfil está diseñado con un pequeño conducto de desagüe para que en caso de que falle, este sello pueda desaguar y no el agua ingrese al interior. Esto que vemos acá es el contravidrio, el 4 es el que va a fijar el vidrio del lado interior. Los perfiles de aluminio tienen cada uno un diseño peculiar o distinto. Hay millones de diseños de perfiles de aluminio, ¿no? Pero básicamente todos cuentan con los mismos elementos. Y en este caso, al fallar este sello, este agua va a caer al interior del marco y el marco a su vez también tiene un pequeño canal que va a recoger todo el agua y en ciertos lugares, que suelen ser 2 o 3 en las ventanas, va a tener estos pequeños conductos que va a hacer salir el agua hacia el antepecho. Estos son, lo vemos acá en el corte, los conductos de desagüe. En este caso, fíjese este perfil de aluminio también. Acá, ¿ven? El desagüe del marco. Entonces, también en este caso no tenemos un gran canal que recoge el agua, pero si podemos observar acá, este perfil tiene un pequeño declive hacia ese lado que cualquier agua que penetre o que venza esta junta de estanqueidad o este burlete, este sello, lo que va a hacer es, cuando corre el agua por acá, llegar a este desagüe del marco y va a evacuar el agua hacia el exterior, no dejando que se acumule y que penetre hacia el interior del ambiente, ¿no? Entonces veíamos el tema ahora del contramarco. ¿Y qué es el contramarco tapajuntas? Bueno, como vimos en las puertas, es un elemento que va generalmente un listón que puede tener o una moldura. Esto va a depender del diseño del ambiente y de la ventana. Tenemos distintos tipos de contramarcos o de molduras. Cada diseño se va a adecuar al diseño del ambiente y va a formar parte de él. Y lo que va a hacer, como decíamos en las puertas, es, bueno, tapar esa junta que nos queda entre la ventana y la pared, ¿no? En este caso, un perfil de aluminio, donde ya en el diseño del perfil ya tiene alojado el dispositivo para encastrar el contramarco, lo que nos va a resolver ¿cómo es? Y darle diseño a esa ventana, ¿no? En prolijarla, embellecerla. Este es otro diseño de perfil también. Fíjense que son distintos todos los diseños de perfilería de aluminio, son variados. En este caso, ven, es otro tipo de contramarco, y ya el perfil está diseñado para que encastre seguramente a presión, va a encastrar este contramarco. Acá, como vemos, tenemos puesto un premarco en este perfil de aluminio. Este es el premarco que está adosado al muro. El marco va a ser esta parte, que va a estar seguramente atornillado al premarco, y esta es la parte de la hoja, que cierra contra el marco. Y está acá el contramarco. En este sector, como vemos acá,
está preparado ya para alojar este contramarco. Que, como vemos acá, este es el perfil del contramarco. Que, bueno, como decíamos antes, va a embellecer y a darle terminación a esta ventana y no nos va a quedar tosco este sector, que se vea el premarco, ¿no? Acá tenemos otro tipo de perfil, seguramente de aluminio o de PVC, puede ser también, ya vamos a ver que hay distintos tipos de materiales para las ventanas. Y bueno, básicamente como el anterior, tenemos acá también el tema del premarco. Después, fíjense que cada perfil tiene su diseño. Miren este de acá, como tenemos un pequeño sello que nos va a sellar contra el muro el marco. Si bien este marco va a estar atornillado seguramente al premarco, asimismo en el encuentro con el muro ya tiene diseñado un pequeño sello que nos va a evitar filtraciones, ¿no? Como estos sellos que están colocados acá, fíjense en la hoja de la ventana, como tiene un pequeño sello acá y otro sello acá, que va a evitar filtraciones. Y acá, bueno, lo que estamos viendo ahora, el tema del contramarco, ¿no? Donde fíjense que ya el perfil está diseñado y preparado para que encastre este contramarco en el marco de la ventana. Y otro elemento que juega en las ventanas, que es fundamental, sin este elemento no tendríamos ventanas, porque es el elemento que nos, ¿cómo es? Que nos contacta, ya sea visualmente primeramente o para ingreso de luz, que es el vidrio o el cristal, y que es el elemento transparente o translúcido que va a permitir eso, ¿no? La visión y el paso de la luz. Y obviamente va a cerrar el hueco de la ventana, si no tendríamos el vidrio, entraría el viento al ambiente, ¿no? En el caso del vidrio, después vamos a ver más adelante la cuestión en otro capítulo de la materia, de la vidriería que se utiliza, pero bueno, el vidrio lo vamos a tratar en especial en otro momento, pero bueno, tenemos diversidad de vidrios, ¿no? Diversidad de vidrios de seguridad, vidrios laminados, vidrio simple, doble vidriado, triple vidriado. Lo hemos visto en perfil. Acá, por ejemplo, tenemos doble vidriado. Hemos visto, no sé si le prestaron atención, pero en este perfil, fíjense, tenemos 4 vidrios. Y cada uno de estos vidrios puede ser distintos. Si el exterior puede ser un vidrio de seguridad laminado y estos no, son unos vidrios simples. Así que, bueno, en su momento vamos a darle un capítulo especial al tema de los vidrios. Bueno, como hablábamos antes de esos grupos en los cuales podemos ubicar las carpinterías, que primeramente las ubicamos en 2 grandes grupos, que son las puertas y las ventanas. También veíamos, no sé si se acuerdan, que otra manera de ponerlas en grupos son según la ubicación, según la ubicación de esas carpinterías, que pueden ser carpinterías de interior y carpinterías de exterior. Estos son otros 2 grandes grupos que podemos dividir: puertas de interior, pues puertas de exterior, o ventanas de exterior o ventanas de interior. Hay muchas ventanas de interior, aunque quizás no lo tengan en cuenta, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, un bar, por ejemplo, o un restaurante, hay ventanas pasaplatos de comunicación entre el salón de
mesas o de comidas, y la cocina, donde tiene una ventana pasaplatos, que es una ventana de interior, básicamente. Pero bueno, el tratamiento que le vamos a dar a las ventanas de interior es mucho menor que a las ventanas del exterior. Básicamente, ¿por qué? Y porque las ventanas de exterior van a tener que estar preparadas para los agentes atmosféricos exteriores, ¿no? Que nos atacan los materiales de los cuales están compuestos nuestras carpinterías. Ya vamos a ver en otro subgrupo que diferenciamos las puertas y ventanas, va a estar dado por el material componente. Entonces, se los cuento rápidamente, pero tenemos por un lado las carpinterías de madera, las carpinterías metálicas, que puede ser metal de hierro, acero, o metálicas también las denominamos las carpinterías que son de aluminio, y las carpinterías de PVC. Entonces, para el exterior, dependiendo de la carpintería que vayamos a colocar, vamos a tener distinto mantenimiento, ¿no? En donde una ventana de madera va a tener un mantenimiento más rutinario que, por ejemplo, una ventana de PVC, donde casi el mantenimiento es nulo. Y asimismo, el material de esa madera, o sea, no el material de la madera, me refiero que la madera en sí tiene que ser una madera, por ejemplo, maciza, o un tipo de madera que soporte los agentes climáticos exteriores. Entonces, bueno, como decíamos, y en el interior, y si, por ejemplo, tenemos una ventana de hierro, bueno, si está al exterior, una carpintería, una ventana, una puerta, si está al exterior de hierro, bueno, va a sufrir los efectos de la oxidación, con lo cual vamos a tener que hacerle un mantenimiento también periódico, pintarla, mantenerla. Entonces, no así en el interior. En el interior nosotros podemos colocar, por ejemplo, puertas placa, que son puertas prefabricadas, con enchapadas, que no necesitan tener materiales más nobles, porque en el interior no sufren ningún deterioro. Así que bueno, eso sería otra diferenciación de las aberturas, de las ventanas en este caso, pero de las carpinterías en general, ¿no?